Listo, muy bien. Entonces vamos a hacer un paréntesis hoy. Ya solo nos faltaba ver el 10º y último de los 10 mandamientos, ¿no? Hemos visto 9 de ellos y solo nos falta el 10º mandamiento. Pero hoy, en el contexto de lo que estamos celebrando, por así decirlo, en estos días de Semana Santa, hoy vamos a iniciar una serie pequeña acerca de la última semana de la vida del Señor Jesús aquí en la tierra. Sí, hoy vamos a iniciar, y hoy precisamente en el mundo tradicional es domingo de ¿qué? Conocido como el Domingo de Ramos, ¿cierto? Y hoy vamos a iniciar esta serie acerca de la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Sí, y vamos a mirar hoy precisamente, no por tradición, ¿sí? Quiero también ser claro en esto, no lo vamos a hablar por tradición, sino lo vamos a hablar para mirar qué dice la Biblia acerca de esto, porque está en la Biblia, ¿no? ¿Cierto? Está en la Biblia. Lo que muchas de las cosas que se hablan y que se celebran en estos días, pero vamos a tratar de mirar es la forma correcta en que esto debe ser visto, y sobre todo, y lo más importante, cuál es su aplicación para nuestras vidas en este tiempo, ¿cierto? Y por esto yo quiero invitarles para que nos ubiquemos en nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 1. Marcos capítulo 11, versículo 1. Muy bien, Marcos capítulo 11, versículo 1. Vamos a mirar juntos ahí nuestras Biblias. Marcos 11, 1. Y leamos juntos. ¿Ya lo tienen? Muy bien, vamos a mirar juntos. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén. Lo que acabamos de leer
fue lo que aconteció posiblemente ese domingo antes de la crucifixión y antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hoy en día se celebra y lo que hoy en día se conoce como el Domingo de Ramos, pero que muchas veces vemos que pasan cosas o nosotros mismos hacemos cosas repitiéndolas, pero no sabemos en realidad qué es su significado, por qué razón y sobre todo cuál es la aplicación de ello para nuestras vidas. Este acontecimiento, a diferencia de muchas otras ocasiones en la vida y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el Señor acostumbraba normalmente a no buscar la popularidad. ¿Cuántos recuerdan eso? Que el Señor no buscaba la popularidad, ¿cierto? Él no buscaba la fama, Él no buscaba ser reconocido, no buscaba la alabanza de las personas, no buscaba eso. Pero en este pasaje y en esta ocasión vemos que sucede algo diferente. Y es que nuestro Señor Jesucristo en esa ocasión acepta los aplausos, acepta los honores y acepta las alabanzas de las personas que estaban allí con Él. ¿Y por qué razón el Señor cambia esta actitud? De que antes no buscaba la alabanza de la gente, no buscaba la fama, no buscaba el reconocimiento, y ahora está aceptando la alabanza, está aceptando los aplausos de las personas. Cuando nosotros hablamos de la entrada triunfal en Jerusalén, cuando nosotros hablamos de lo que sucedió ese domingo antes de su crucifixión, hablamos de que ese domingo fue el momento en que nuestro Señor y Salvador decidió manifestarse y revelarse abierta y públicamente como Rey y como Salvador. Hasta ese momento, en cierta medida, Él había estado como encubierto. Él había estado ahí como con un bajo perfil para tratar de que no lo vieran como un rey, lo vieran como un Mesías. A algunos se los reveló, a otros lo mantuvo encubierto. Pero ese día, ese domingo, en esa entrada triunfal en Jerusalén, nuestro Señor Jesucristo abiertamente decidió mostrar y manifestar que Él era el Rey, que Él era el Mesías, que Él era el Salvador. Y de pronto nosotros nos podríamos preguntar, ¿y por qué no lo hizo antes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué creen que no lo hizo antes? ¿No era el momento? Lo hubieran asesinado antes de tiempo, ¿no? Porque precisamente la razón de su crucifixión días después fue por esto, porque Él decidió revelarse y darse a conocer como lo que realmente era, para dar cumplimiento a Zacarías capítulo 9 versículo 9, donde nos dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Allí estaba dando cumplimiento nuestro Señor de esta profecía anunciada en Zacarías capítulo 9 versículo 9. Y en este suceso vamos a ver algunas cosas importantes en esta mañana. La primera de ellas: Jesús hace unas preparaciones cuidadosas para este acontecimiento. Vamos a mirar brevemente algunas de las formas en las que el Señor prepara este acontecimiento. Si nosotros notamos cómo se transportaba el Señor Jesús normalmente en sus recorridos, caminando, ¿cierto? Pero en esta ocasión
Él no entra o no va a entrar a Jerusalén caminando, ¿cierto? Sino que pide a unos discípulos que vayan y le traigan ¿qué? Un asno, ¿cierto? Un animalito. ¿Para qué? Para entrar montado en ese animal. Y luego, ¿qué hicieron sus discípulos? Pusieron sobre él sus mantos, ¿cierto? No usaban una silla como de pronto nosotros vemos hoy en día que se usa para montar a caballo. No, le pusieron unos mantos y se montó allí sobre este animal. Y uno dice, bueno, ¿y eso qué significado o eso qué sentido tiene? Bueno, al menos podemos entender dos cosas. Al menos podemos entender dos cosas del por qué el Señor ese día no entra caminando como normalmente lo hacía y elige entrar sobre este animal. En primer lugar, esto nos deja ver el sentido sagrado y el sentido espiritual de lo que Él estaba haciendo, ya que era un animal que tenía una característica especial. ¿Cuál era? Nadie lo había montado. Y en el tema sacerdotal, en el tema sagrado, eso significaba que era un animal que podía ser usado precisamente para algo especial, algo sagrado, porque ya cuando había sido montado varias veces, se consideraba que este animal ya no servía para usos sagrados. Entonces el Señor elige a este animal y elige un animal que no había sido montado. ¿Para qué? Para dar a entender el significado sagrado y espiritual de lo que iba a pasar. Para dar a entender que su reino no era un reino político, no era un reino militar, era un reino espiritual que Él estaba representando y que Él venía a establecer. Pero lo segundo que esto nos deja ver es la humildad y la sencillez de nuestro Señor Jesús como Rey. A diferencia de todos los demás reyes que entraban en un gran carruaje dorado y acompañado de soldados en caballos a su alrededor, nuestro Señor entra solo, montado en un asno, de una manera sencilla, vestido no con grandes pompas ni ropajes, sino vestido con una ropa sencilla. Y eso nos deja ver el contraste entre el reino y los reinos humanos y el reino de Dios y el reino que Él venía a establecer. Pero también encontramos, en segundo lugar, cuál fue la actitud de las personas. ¿Cuál fue la actitud de todos los que estaban ahí? ¿Qué hicieron los que estaban en ese momento? Dice que tendían sus mantos, ¿cierto?, en el camino y arrojaban estas ramas, ¿cierto?, en el camino. Y de una u otra manera podríamos decir que le hicieron una alfombra roja al Señor Jesús para que entrara. ¿Cuántos hemos visto que a estas grandes personalidades, cuando llegan a algún lugar, cuando van a entrar, les tienden una alfombra roja? ¿Sí lo han visto? Al menos en la televisión lo hemos visto, algunos, ¿cierto? De pronto otros más de cerca. Pero les tienden una alfombra roja, ¿para qué? Para honrarlos, para reconocer su importancia, ¿cierto? Su dignidad. Y en esa ocasión, el pueblo, a través de los mantos, a través de las ramas, estaba haciendo una alfombra roja para que nuestro Señor, para que nuestro Salvador entrara como el Rey y como el Mesías. Bueno, las ramas tenían un significado. No era que el pueblo botara ramas por botar ramas. Esas ramas tenían un significado. Y para el pueblo, las ramas significaban victoria. Esas ramas que el pueblo colocaba allí y que al pueblo arrojaba allí, tenían un simbolismo de victoria, porque en ellos estaba la esperanza de que ese rey
les iba a traer victoria sobre sus adversarios, sobre sus opresores, sobre sus enemigos. Por esa razón arrojan esas ramas. No las arrojan porque estuvieran locos y no supieran qué hacer. No, eso tenía un simbolismo, eso tenía un significado, y era que estas ramas representaban victoria. Pero luego, acompañado de sus mantos, acompañado de sus ramas, hay una expresión en ellos. ¿Cuál era la expresión en ellos? ¿Qué gritaban ellos? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y la palabra Hosana significa una súplica, significa un ruego y significa salva ahora. Salva ahora. Era un clamor del pueblo diciendo: salva ahora, salva ahora. Cuando nosotros leemos en la Biblia este Hosana en español, para nosotros es un salva ahora o sálvanos, salva ahora o sálvanos, ¿cierto? Y el pueblo gritaba esto, y el pueblo gritaba: Hosana, bendito, ¿cierto?, el que viene en el nombre del Señor. Hasta este momento todo parece estar bien, y hasta este momento todo parece algo muy bonito, ¿no creen? Nuestro Señor entrando y manifestándose como el Rey, como el Mesías. El pueblo estaba en una buena actitud, estaba reconociéndolo, estaba alabándolo. Pero en medio de todo esto había un mal entendimiento y había una mala comprensión de las personas acerca de lo que estaba pasando. Las personas que estaban celebrando ahí, las personas que estaban gritando Hosana, Hosana, lo hacían sin entender lo que en verdad Jesús quería o estaba tratando de hacer. ¿Sí me hago entender? Las personas que estaban emocionadas con el Rey, con el Mesías, con Jesús, y que gritaban Hosana, Hosana, no estaban entendiendo lo que Jesús estaba haciendo en verdad. ¿Por qué razón? El pueblo judío en ese momento estaba bajo el dominio romano. No era un pueblo libre, era un pueblo que estaba bajo el dominio romano. Los romanos habían venido y habían conquistado Jerusalén, y ahora los judíos estaban bajo el dominio de los romanos. Y por esa razón, o en ese contexto, lo que ellos anhelaban y lo que ellos deseaban era que se levantara un rey político o un rey militar que se rebelara contra los romanos y que los ayudara a salir del yugo y del dominio que Roma tenía sobre ellos. Esa era la situación en ese momento. Los judíos no eran un pueblo libre, era un pueblo que estaba ¿cómo? Estaba dominado por Roma, ¿cierto? Hagamos de cuenta acá Colombia, que viene otra nación extranjera, ¿cierto? Y conquista Colombia y se adueña de Colombia. Dejamos de ser un pueblo libre y ahora somos un pueblo que estamos bajo el dominio de otra nación. Así estaba el pueblo judío. Y lo que ellos anhelaban, lo que ellos deseaban, era que se levantara un rey político militar para que los sacara de la esclavitud y del dominio de los romanos. ¿Y por qué razón nosotros hablamos de que el pueblo no estaba entendiendo lo que Jesús era y lo que Jesús hacía? Porque esas mismas personas que ese día gritaban Hosana, Hosana, el viernes siguiente estarían gritando crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿No les parece a ustedes un contraste eso? ¿No les parece a ustedes algo
terriblemente decepcionante? Que una multitud un día te alabe, te ovacione y te digan cosas bonitas y a los 4 o 5 días estén pidiendo que te maten. Pues esos somos nosotros, los seres humanos. Y esa tristemente es nuestra actitud con Jesús. Y las cosas no han cambiado para este tiempo. Las cosas siguen siendo muy similares y muy iguales para este tiempo. Porque muchas veces como seres humanos, al ver a Jesús o al acercarnos a Jesús, no lo estamos viendo como Él realmente es. No estamos queriendo hacer realmente su voluntad, sino que estamos buscando que Él nos arregle y nos solucione nuestros propios problemas, pero no nos interesa nada de lo que Él quiere para nuestras vidas. ¿Creen ustedes que eso es similar en nuestro tiempo? ¿Cuántos alabamos a Dios cuando Él nos da lo que pedimos? ¿Y cuántas personas cuando Dios no da lo que les pide, lo que ellos le piden? ¿Cuántas personas cuando las cosas no salen como ellos querían, como ellos pensaban, qué hacen? ¿Qué sucede con esas personas? Se vuelven atrás, nunca más, y empiezan hasta a hablar mal de Jesús, empiezan a hablar mal de la iglesia, empiezan a hablar mal de los cristianos, empiezan a hablar mal de todo el mundo. ¿Por qué razón? Porque su deseo al acercarse a Jesús no era honrarlo, amarlo, obedecerlo, creer ni confiar en Él. No, su deseo ¿qué era? Buscar un beneficio personal, buscar un beneficio egoísta, buscar a Jesús para utilizarlo y que Él les sirviera a ellos para conseguir sus beneficios, que en ese entonces era beneficio de libertad. Y hoy en día nosotros como seres humanos tendemos a hacer lo mismo. Buscamos a Jesús para que nos sane, buscamos a Jesús para que nos guarde, buscamos a Jesús para que nos dé dinero, buscamos a Jesús para que nos ayude a arreglar los problemas, pero no buscamos a Jesús por la verdadera razón que debemos buscarlo. ¿Y saben ustedes cuál es la verdadera razón por la que debemos buscar a Jesús? Para que perdone nuestros pecados y para que nos enseñe a vivir una vida recta y limpia delante de Dios. Esa es la razón verdadera y correcta por la cual debemos acercarnos a Jesús. Y yo quiero decirles en esta mañana, si usted se ha estado acercando a Jesús por otra razón que no sea esta, yo le invito a que cambie esa razón, a que cambie esa motivación, porque nunca va a haber el obrar de Dios en su vida, nunca va a haber un cambio en su vida, nunca va a conocer a Jesús. Necesitamos acercarnos a Jesús con la motivación correcta, con la intención correcta, y es que Él perdone nuestros pecados y que Él nos enseñe a vivir una vida recta y agradable delante de Dios, que Él nos cambie el corazón, que Él nos cambie la vida. Yo quiero decirles en esta mañana, nuestra mayor necesidad no es la necesidad de dinero, nuestra mayor necesidad no es la necesidad de tener lujos, de tener muchas riquezas. Nuestra mayor necesidad no es de felicidad. Nuestra mayor necesidad no es de tener toda la salud del mundo. Nuestra mayor necesidad es la necesidad de estar en paz con Dios y de estar viviendo una vida en justicia y en rectitud de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es la mayor necesidad. Por eso el Señor, cuando habló de orar, Él dijo que en la oración debíamos pedir algo. ¿Y qué fue lo que Él dijo que debíamos pedir? Venga a nosotros tu reino y hágase ¿qué? Tu voluntad, no la nuestra.
Y muchas veces cuando nosotros nos acercamos al Señor y oramos y hacemos peticiones de oración, pedimos más que se haga nuestra voluntad y no que se haga la voluntad de Dios, ¿cierto? Eso pasa en nosotros. Y no somos diferentes al pueblo judío de ese entonces. Porque cuando todo está bien estamos diciendo Hosana, Hosana, Hosana. Y cuando la cosa se pone mal, crucifíquelo, crucifíquelo, crucifíquelo. Dios es malo, Dios no me oye, Dios no me ama, Dios no existe. ¿Cierto? ¿Cuántas veces nos pasa eso? Que renegamos de Dios cuando las cosas no salen como nosotros queremos o como nosotros deseamos. Pero el contexto y la invitación del Señor es para que no lo busquemos para utilizarlo, para nosotros alcanzar nuestros propios beneficios, sino que lo busquemos para nosotros poderlo conocer y poder hacer su voluntad y poder vivir en sus propósitos y en sus planes. Esa es la razón correcta por la que el Señor desea que lo busquemos. Por eso la historia de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo nos deja ver algo, y es que esa entrada triunfal que Él quiere tener es en nuestro corazón. Esa entrada triunfal que Jesús quiere tener y que nosotros debemos experimentar es la entrada triunfal de Él en nuestro corazón, que se entrone en nuestro corazón como Rey, que se entrone en nuestro corazón como Señor, y que Él comience a gobernar, a controlar y a dirigir nuestras vidas. Esa es la entrada triunfal que Jesús quiere que cada uno de nosotros experimentemos en nuestras vidas y experimentemos en nuestro caminar. No es solo celebrar algo que sucedió, sino es permitir que eso sea real en cada uno de nosotros. Cuando el Señor entra, Él se dirige al templo y Él va al templo y está en el templo, ¿cierto? Haciéndonos o figurándonos el templo como lo que hoy es nuestra vida, y donde Él quiere entrar, donde Él quiere estar, donde Él quiere gobernar, es en nuestro corazón, es en nuestras vidas. No podremos dejar el pecado, no podremos ser salvos si Cristo no está en el centro y en el trono de nuestro corazón. No podremos disfrutar de una vida de verdadera paz, de una vida de verdadero gozo, de una vida de verdadero bienestar si Cristo no está en el trono de nuestro corazón. Podremos tener dinero, podremos tener comodidades, podremos tener lujos, pero si Cristo no está en el centro, en el trono de nuestro corazón, todo eso será vano, todo eso será vacío, todo eso no servirá, todo eso no hará nada profundo en nuestra vida. Solo Jesús, el agua que sacia la sed de nuestra alma, es el que puede hacer algo en nuestro corazón. Por eso la entrada triunfal en Jerusalén nos habla de aquel momento en el cual Él se revela como el Rey y Mesías, pero nos habla también cómo el entendimiento de nosotros, los seres humanos, está tan cegado que no logramos comprender quién es Jesús y qué es lo que Él hace y qué es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Así que nuestra oración en este tiempo y nuestra oración en medio de esta situación es poder ver y poder reflexionar sobre el contraste y los contrastes que encontramos aquí. Es la historia del rey que vino como un siervo humilde en un asno, no presumiendo en un corcel, no en vestiduras reales, sino con la ropa de los humildes. Jesucristo no vino a conquistar a la fuerza como los reyes de la tierra, sino a conquistar con amor, gracia, misericordia y verdad,
y con su propio sacrificio en favor de su pueblo. Su reino no es de ejércitos y de esplendor, sino de humildad y de servicio. Él no conquista las naciones, Él conquista los corazones y las mentes. Su mensaje es de paz con Dios, de reconciliación con Dios, y no de una paz temporal o pasajera. Ese es el mensaje de la entrada triunfal. Hoy nosotros, a diferencia del pueblo judío, tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu de Dios que nos deja entender cuál es el propósito de este acontecimiento, y que hoy nosotros podamos decirle a Jesús: entra triunfalmente y reina en mi corazón y reina en mi vida. Amén. ¿Qué tal si nos colocamos de pie y oramos y pedimos al Señor su misericordia en esta mañana, su ayuda en este día? Señor, perdónanos porque no somos nada diferentes a aquel pueblo que aquel día te alababa, pero días después te aborrecía, te odiaba y pidieron que te crucificaras, Señor. Señor, perdónanos porque muchas veces te seguimos y te buscamos no por lo que en verdad debemos hacerlo, sino por buscar nuestros propios beneficios, sino por buscar nuestros propios intereses, Señor. Perdónanos, Señor, cuando con nuestros labios, con nuestras palabras, renegamos de ti, blasfemamos, Señor. Perdónanos, Señor, por no honrarte como el Rey que tú eres y debes ser, Señor, en nuestras vidas. Hoy nuestra oración, Señor Jesús, es que por favor tú triunfes sobre nuestra propia voluntad, terca, obstinada, necia, rebelde, Señor. Triunfa sobre nosotros, triunfa, Señor, sobre nuestro corazón duro, necio, Señor, y reina por favor en nosotros, Señor, y gobierna por favor sobre nuestros corazones, gobierna por favor sobre nuestras vidas, Señor, y guíanos y encamínanos por el camino que en verdad debemos andar, por la forma en que en verdad debemos vivir la vida que nos has regalado, Señor. Ayúdanos a ser más obedientes, ayúdanos a aprender de ti, a ser nobles, a ser sencillos, a ser humildes, Señor. Ayúdanos a aprender de tu ejemplo, a no buscar la popularidad, a no buscar, Señor, la pompa, a no buscar, Señor, las alabanzas, Señor, de las personas, porque sí. Ayúdanos, Señor, cada día a aprender a vivir una vida sencilla, aprender a vivir una vida de obediencia, aprender a vivir una vida en rectitud, aprender a vivir una vida en justicia, Señor, y en fe, en confianza y en dependencia de ti, Señor. Oramos en esta mañana, Espíritu Santo, que tú por favor nos ayudes de ahora en adelante a buscarte con las razones y con las motivaciones correctas en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a buscarte cada día para que perdones, limpies y cambies nuestros corazones, Señor. Que perdones nuestros pecados, Señor. Que perdones nuestras maldades y nos enseñes la vida correcta, la vida justa, la vida limpia, Señor, que tú quieres que vivamos, Dios. Señor, guíanos y ayúdanos, Espíritu Santo, de ahora en adelante, Señor, a poder verdaderamente honrarte como el Rey que tú eres, Señor. A no hacerlo externamente como este pueblo lo hizo, Señor, sino hacerlo de corazón, hacerlo desde nuestro interior. En verdad, te lo pedimos, Padre, en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Siéntense, por favor.